Iglesia, buenos días, Dios les bendiga. Hay gozo en la iglesia hoy. Se siente el gozo, amén. Qué bueno. Y bueno, saludamos a José, a Yacaro, que están en Washington de cumpleaños también, y a Cindy, que nos acompaña desde Santa Marta. Y bueno, Dios es bueno para con nosotros. Tenemos esas personas que nos acompañan. Saludamos a los que están en España, a los que están en Portugal, los que están en Ecuador, a esta hora en Quito. Y les damos la bienvenida a este tiempo de palabra con el Señor después de gozarnos en medio de la alabanza. Amén. Qué rico es ver la casa llena. Amén. Dios es fiel, Dios es bueno. Y es algo que estábamos orando. Terminamos el ayuno ayer y una de nuestras oraciones era esa, que la casa del Señor esté llena, que su fidelidad siempre sea constante y perseveren en ella para estar aquí congregándonos como el Señor nos pide que hagamos. Amén. Bueno, y vamos a orar para que el Señor nos hable esta mañana como siempre que nos quiere dar ese pan de vida, como siempre que quiere alimentarnos y como siempre que nos quiere dar guía y dirección para llevar una vida santa, separados para Él. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, gracias por tu voz, Señor, a través de tu palabra, Señor, gracias porque toca nuestro espíritu, Señor, gracias por este tiempo, Señor, de alabanza, donde nos gozamos adorándote, Señor, y reconociendo que eres Dios, Señor, reconociendo que separados de ti nada podemos hacer, Señor, y que todo lo que tenemos viene de ti, Señor. Hoy te bendecimos y te damos gracias, Señor, por este mensaje, Señor, que sabemos que llenará nuestras vidas, Señor, que alimentará nuestro espíritu, Señor, y que es bendición para todo el que lo quiera tomar, Señor, pensar, Señor, y hacer de él, Señor, parte de su vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Señor. Y vamos a hablar hoy de un personaje que todos conocen y vamos a desarrollar la prédica con ella como centro. Así de que quiero que vayamos a Primera de Samuel, capítulo 1, versículos 9 al 17. Primera de Samuel, capítulo 1, versículos 9 al 17. Amén. Doy tiempo a los que tienen Biblia de papel. Levánteme la mano los que trajeron Biblia de papel. ¡Qué bendición! Bueno, vamos. Hay una Biblia compartida. Amén. Amén, hay una Biblia compartida. Qué bendición traer esa Biblia porque ahí podemos rayar, tomar nota, resaltar, etcétera. En el celular también, pero no es lo mismo. Amén. Dice el Señor allí, en el primer libro de Samuel, capítulo 9 al 17. Entonces hizo voto y dijo: Oh Señor de los ejércitos, si te dignas mirar a la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvides de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida, y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella continuaba en oración delante del Señor, Elí le estaba observando la boca, pero Ana hablaba en su corazón, solo sus labios se movían y su voz no se oía. Elí pues pensó que estaba ebria. Entonces Elí le dijo: ¿Hasta cuándo estarás embriagada? Echa de ti tu vino. Pero Ana respondió: No, Señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tenga a su sierva por mujer indigna. Hasta ahora he estado orando y a causa de mi gran congoja y aflicción. Hasta ahora he estado orando a causa de mi gran congoja y aflicción. Ve en paz, le respondió Elí, y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Amén. Y conocemos esa historia, conocemos la historia de esta mujer estéril, esta mujer que no podía tener hijos, esta mujer que se encuentra allí con el sacerdote del templo, con Elí, que la ve orando y piensa que está embriagada y que está allí porque tiene una aflicción. La esterilidad que tiene es una aflicción. El deseo de su corazón era tener un hijo. Ese hijo se convierte llega a ser realidad por la obra del Señor y es Samuel, el profeta, uno de los jueces del pueblo de Israel. Y miremos que la condición de Ana era una condición por la que tal vez muchos hemos pasado. Amén. Dice Ana que estaba afligida, ¿cierto? ¿Y cuántos han tenido aflicción en este tiempo, o antes, o ahora, o eso, ¿cierto? Hemos pasado por aflicciones y el Señor es claro porque nos dice que la aflicción estará con nosotros. La aflicción llegó a la humanidad desde el pecado de Adán porque el Señor no creó a la humanidad para ser afligida, sino a causa del pecado, la aflicción apareció para nosotros y el Señor, como consecuencia del pecado, nos envió a aflicción y el Señor dice en su palabra en Juan 16:33, yo les he dicho esas cosas para que en mí hallen paz, en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Amén. Ana hizo un voto con el Señor. Ese voto lo pueden encontrar en otras versiones como un pacto con el Señor.
En su aflicción decidió hacer un pacto y arrancamos la porción, dice, entonces hizo pacto o voto y dijo, oh Señor de los ejércitos. Hoy vamos a hablar un poquitico de todo esto. La prédica iba encaminada hacia los pactos, y encontré los pactos del hombre hacia Dios, pero el Señor me la cambió y me dijo, vamos a trabajar sobre este versículo, porque es que la aflicción llega y a veces la gente se queda en la aflicción y vamos a ver cómo afrontó Ana la aflicción y cómo pasó ese tiempo difícil que tenía y cómo asumió lo que es lo mismo que debemos hacer nosotros en un momento dado. El Salmo 34:19 dice, muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Y entonces si sabemos que hay una aflicción que va a afectar nuestras vidas, también hay una promesa del Señor que dice que para el justo, ¿cierto? Esa aflicción pasará porque el Señor nos librará de todas esas cosas que puedan llegar a pasar a nuestra vida. A veces nos centramos en la aflicción. Ana estaba centrada en su aflicción. Su aflicción era, quiero tener un hijo. Quiero tener un hijo por muchas razones, ¿no? Si miramos el contexto de Ana, Ana quería tener un hijo porque pues, estaba casada con el Cana, querían tener un hijo de su hogar, pero Penina, que era la otra mujer que estaba allí con el Cana, resultó embarazada, le echaba en cara a sus hijos y vivía un tiempo de sufrimiento y de aflicción. Su mayor anhelo en su corazón era tener un hijo. Y la aflicción estaba por ahí. No había podido dar a luz, no había podido tener hijos. Y nuestra aflicción tal vez en este tiempo es diferente, aunque puede darse el caso de la aflicción por no tener un hijo. Pero las aflicciones llegan a nuestras vidas de manera diferentes. Somos afligidos económicamente, somos afligidos emocionalmente, somos afligidos en nuestra salud, somos afligidos porque nuestros anhelos no se ven realizados, somos afligidos porque nuestra debilidad en nuestra carne, queremos cosas que tal vez no necesitamos, pero que nos afligimos por esas cosas. Y lo que nace en nuestro corazón hace que muchas veces podamos sentir una aflicción que no es necesaria sentir, pero que es necesario tratar. ¿Alguna vez han tenido envidia de alguien? Porque alguien tiene y uno no tiene. ¿Ustedes no pasan por eso? No, esta iglesia no pasa por eso. Solo algunos sinceros pasan por eso, ¿cierto? Porque por ahí dicen que la envidia es mejor despertarla que sentirla, ¿cierto? Pero sentimos envidia. Y alguien me dice que yo siento envidia de la buena, pastor. No hay ninguna envidia buena, ¿cierto? Pero tenemos ese sentimiento. El problema es que cuando ese sentimiento se anida en nosotros y forma parte de nuestra vida, empieza a hacer daño. Porque empieza a aparecer la aflicción, porque esa envidia, el motivo de esa envidia, no lo conseguimos. Y dentro de Ana estaban pasando muchas cosas. Dentro de Ana estaba pasando ese dolor por no poder dar hijos, esa situación de verse humillada por la otra que estaba allí con hijos, esa situación de sentir querer complacer a su esposo y no poder, porque el Cana le decía pues, que no se preocupara, que él era mejor que 10 hijos, tenerla a ella era mejor que 10 hijos. Y vemos esa aflicción, pero también estaba la aflicción de la envidia. Había una lucha completa interna en Ana. Y hay una lucha completa interna en nosotros cuando aparecen esas envidias, esas cosas, esos motivos de querer tener y no poder tener y ver frustrados los anhelos de nuestro corazón que a veces pueden ser muy buenos, pero que no se dan en el tiempo que queremos nosotros. Ana hizo un sacrificio, ofreció un voto, hizo una promesa del Señor. Y es tal vez lo que muchos de nosotros pensamos hacer muchas veces. Señor, si me das. Señor, si respondes, Señor, si me concedes, Señor, si abres las puertas de los cielos, Señor, si haces, esperando una respuesta del Señor. Y muchas veces nuestra aflicción nos hace acudir a otras partes antes que al Señor. Muchas veces por querer tener vamos a endeudarnos, por querer conseguir lo que otros tienen, o lo que anhela nuestro corazón, o por causa de la envidia que nace en nuestra alma. Queremos suplir y nos decidimos ir a buscar en otros lugares. Pero Ana nos enseña, Ana nos muestra en este momento realmente a dónde hay que acudir cuando estamos afligidos. ¿A dónde hay que acudir cuando sentimos esa aflicción en nuestra vida? ¿A dónde realmente vamos a encontrar la respuesta? ¿Y a dónde va a haber el motivo en quien podamos confiar que si es su voluntad nos llegará a esa respuesta? Ana decide ir a llorar y a exponer y a derramar su corazón delante del Señor. Y no sé cuántos que en el momento de aflicción deciden ir directamente al Señor. O no sé cuántos se quedan afligidos a esperar a que el tiempo pase y que las cosas pasen por encima y la aflicción que hay allí guardada. Ana llevaba tiempo sufriendo esa aflicción,
Pero hasta ese momento, cuando ya sintió que no podía más, es cuando va y derrama su corazón delante del Señor. Hay personas que viven afligidas y que guardan esa aflicción y siguen su vida, y aparece otra aflicción y siguen su vida, y aparece otra aflicción y van guardando y siguen su vida, pero nunca se les ocurre ir a aquel que dice que esa aflicción ya está vencida con el mundo, sino que dejan acumular y guardar en su corazón la aflicción, y en el momento que menos pensamos explota esa aflicción y hace más daño de lo que es cuando el Señor claramente nos dijo que los que están afligidos, los que están cargados, los que están trabajados pueden llegar a Él y descansar. El Señor preparó todo para nosotros. En este mundo pasaremos aflicción, pero tranquilos, yo he vencido al mundo, y si se venció al mundo, venció la aflicción también. Tenemos que recurrir al Señor, no esperar hasta el último momento, sino que la puerta está abierta para llegar a que el Señor nos ayude en medio de nuestra aflicción. Del tipo que sea, si es la que nació de la envidia o si es simplemente la aflicción por algo que queremos, que deseamos, que queremos que es justo y que definitivamente no ha aparecido en nuestras vidas. Porque recurrimos al Señor cuando necesitamos algo, la mayoría. Son muy pocos los que recurren al Señor cuando quieren darle gracias al Señor. Pero cuando necesitamos algo, ahí estamos siempre. Ahí estamos pendientes. Sabemos que en Él podemos encontrar la respuesta siempre. La aflicción es un proceso que el Señor ya contempló para nosotros. Es más, el Señor fue afligido en su cuerpo por nosotros y preparó esa aflicción para que nosotros no nos quedáramos con la aflicción, sino que en esa aflicción que Él pasó, venció al mundo, venció la aflicción para que hoy, cuando se presente la aflicción para nosotros, podamos recurrir a Él. Amén. Primera de Samuel 1:15 dice: no, mi Señor, no he bebido ni vino ni cerveza, soy solamente una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. ¿Cuántos han venido a desahogarse delante del Señor en medio de una aflicción? Yo no he visto ninguno por aquí que vengan a la iglesia en un momento de aflicción. Tal vez lo han hecho en su lugar secreto, algunos, porque vi que el amén fue como de 5. Amén. Pero es allí, miren a Ana, dice: yo vine a desahogarme delante del Señor. Ana empezó con una intención de desahogo. Esa intención pasó luego a una petición, y esa petición, ¿cierto?, se convirtió en un pacto. Ana fue a desahogar su aflicción, su frustración, su dolor delante del Señor. Y en medio de ese desahogarse, ¿cierto?, estaba la petición: Señor, concédeme un hijo. Y en medio de esa petición apareció un pacto: y si me lo concedes, Señor, haré tal cosa. Muchos hacen pactos con el Señor, y ahora que estamos empezando el año, hacemos pactos, hacemos votos con el Señor. Y presentamos cosas delante del Señor que nos dice que si se nos da, Señor, yo haré tal cosa. Señor, si tú haces este año, yo haré tal cosa. Y los pactos son para cumplir. Los pactos son para hacer realidad lo que prometemos delante del Señor. El Salmo 62:8 dice: confía siempre en Él, pueblo mío, ábrele tu corazón cuando estés ante Él. Dios es nuestro refugio. Es el consejo del Señor para el afligido, para el que no encuentra respuesta, para el que está esperando algo, para el que no ha visto todavía la gloria de Dios en lo que está esperando. Cuando el que lo está esperando cree que realmente es la voluntad de Dios recibirlo. Porque podemos esperar muchas cosas que a veces no son la voluntad de Dios. Podemos anhelar muchas cosas que no son la voluntad de Dios. Puede originarse en nuestro corazón el deseo y el anhelo de cosas que no es que estén mal, sino que no es el tiempo, no es la voluntad de Dios, no estamos preparados. O definitivamente terminarían haciéndonos daño, como vamos a mirar ahora. Amén. ¿Cuántas veces deseamos cosas, cierto? Y pensamos a quién recurrir para poder tener esas cosas. Dios nos enseñó a nosotros que lo primero es Él. Y cuando yo tengo un plan, un proyecto, o un deseo, un anhelo, ¿a quién debo recurrir? No recurrir a la cuenta del banco, no recurrir al cupo de la tarjeta de crédito, no recurrir al crédito que me llega el mensajito: ahí tienes preaprobado crédito de 80 millones de pesos, ¿cierto? Cuando eso llega, aparecen más deseos y más anhelos. Lo que no necesitábamos aparece cuando aparece una disponibilidad de un crédito de esos. Pero hay que mirar las cosas en el contexto que el Señor nos da. Hay que mirar las cosas
con esa aflicción que verdaderamente podemos llegar a tener, ese deseo que podemos llegar a tener, ese anhelo que podemos llegar a tener, y saber claro, tener claro que el Señor quiere que vayamos primero a Él. Su voluntad es que busquemos en Él de manera primaria, que busquemos en Él, porque en Él podemos confiar. En medio de esa búsqueda el Señor te puede decir, no es el tiempo, no sigas haciendo vueltas, no sigas anhelando, no tengas ese deseo porque no es el tiempo. Te puede decir, espera porque sí está bien, es mi voluntad, pero más adelante te lo daré. O te puede decir, empieza a dar gracias porque viene en camino. Amén. Ana le pidió a Dios que satisfaciera ese deseo. Ana quería un hijo. Quería satisfacer su deseo. Su deseo era tener un hijo. Y quiero que vamos fijándonos en eso. El deseo de Ana era tener un hijo. Las causas ya miramos por qué quería tener un hijo. Pero Ana definitivamente quería tener un hijo para darse gusto. El deseo era satisfacer su aflicción, su necesidad y darse el gusto de tener un hijo. Pero vamos a mirar que las cosas cambiaron un poquito más adelante. Los deseos que tú tienes hoy, los anhelos que tú tienes hoy, ¿por qué son? Por darte un gusto, porque estás afligido y quieres salir de la aflicción, por esa envidia que puedas sentir, ¿cierto? Porque crees que te lo mereces, ¿cierto? Aunque no merecemos nada, dice la palabra del Señor. ¿Por qué estás sintiendo el deseo de algo? ¿Por qué te has afligido en estos días por algo, ¿cierto? ¿Por qué deseas cosas que tú no tienes? Y ahora que cantábamos, decía que todo es de Él y para Él y todo viene de Él. Todo lo que tú tienes en este momento es lo que necesitas, dice el Señor, ¿cierto? Porque Él dice que suplirá todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Por qué deseas cosas que no tienes? ¿Te sientes frustrado porque hay cosas que quisieras tener, pero que si las necesitaras verdaderamente el Señor ya las había suplido? ¿O simplemente es el gusto en la carne de tener cosas? Lo de Ana era algo parecido a eso. Si el Señor hubiera querido que Ana no fuera estéril, no había sido estéril. Si el Señor hubiera querido que Ana tuviera hijos, seguramente le había entregado los hijos, pero había un tiempo para todo, y hay un tiempo para todo en nuestra vida. Ana clamó, y ese hijo llegó no porque Ana quisiera que llegara, no porque Ana hiciera un pacto, sino porque el Señor tenía un plan con Ana. Samuel era parte de ese plan. El deseo de Ana satisfizo muchas cosas en el plan del Señor. Amén. Santiago 4:3 dice, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Y yo creo que Ana estaba satisfaciendo sus propias pasiones. Porque el que es estéril puede clamarle al Señor que le quite la esterilidad, ¿cierto? Pero Ana estaba pidiendo, no porque le quitaran la esterilidad por su frustración de estéril tal vez, sino porque había Penina que tenía más hijos. Es que el problema es que Penina, y lo vemos en la historia que nos cuenta, es que Penina me humilla, Penina me saca en cara. El deseo de Ana, del corazón de Ana no era simplemente quitar la esterilidad, era salir de ese problemita que tenía, de esa confrontación que tenía. El origen del deseo de Ana era más carnal que espiritual. Pero todo empezó por ahí, como hace el Señor, y empieza por ahí siempre. Amén. Primero Juan 5:14 dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Dentro del plan del Señor estaba que Ana tuviera un hijo. La palabra no dice que tuvo más hijos, sino que tuvo un hijo. En el tiempo que se necesitaba. Samuel no había podido nacer 15 años antes. Porque Samuel tenía que ser quien fue el profeta, ese profeta que fue y ese juez que fue en el tiempo justo que el Señor tenía que traerlo y convertirlo en ese juez y en ese profeta. Llegó el momento en que el Espíritu guió a Ana para que clamara verdaderamente en su deseo, en sus fuerzas, para tener ese hijo. En su satisfacción personal para tener ese hijo. Pero en el proceso las cosas cambiaron. Y cuando Ana llegó a llorar al templo,
Y cuando Ana decidió hacer ese pacto con el Señor, si me das un hijo, te lo entregaré. Miren que el propósito cambió. Miren que el propósito de Ana se convirtió no en satisfacer su necesidad, sino satisfacerla, pero devolverle la bendición que le estaba entregando el Señor si se la llevaba, si se le contestaba. Si el Señor le daba un hijo, ella lo pensó un momento. Y a ver, ¿qué hace uno cuando dice, yo quiero tener, Señor, quiero que me respondas, quiero que me entregues, quiero que me des, quiero que me proveas, quiero que me abras puertas, quiero que me saques del desierto, quiero que calmes mi sed, quiero que me calmes mi hambre, quiero que me vistas? Y el Señor le entrega a uno lo que uno le está pidiendo. Uno no le dice, Señor, listo, ya me regalaste el vestido. O ya me regalaste el carro que yo te pedí, entonces ahora te lo voy a devolver, Señor. No, nosotros, es la respuesta de Dios, es la bendición que nos dio. Yo no voy a soltar el carro, yo no voy a soltar el trabajo que me dio, yo no voy a soltar nada, no se lo voy a entregar a Dios otra vez. Pero Ana lo hizo. Si me das un hijo, yo te lo entrego para tu servicio. Lo entregaba al templo. Y entonces Ana entendió que era primero agradar a Dios que agradarse a ella. Y que cuando agradaba a Dios, ¿cierto? Si el Señor le respondía, el segundo lugar era para ella, iba a agradarse a ella. Ya no iba a decir, tengo un hijo. No importa que no esté a mi lado, tengo un hijo, ya me respondió el Señor. Ya no podían enrostrarle que era una mujer estéril porque ya había tenido un hijo, no importa dónde lo tuviera. Pero Ana pensó, primero es satisfacer al Señor y después me satisfago yo. Y lo que era una petición egoísta se convirtió en una alabanza al Señor al entregarle y ofrendarle la bendición que el Señor le podía proveer. ¿Sí ven lo diferente del contexto de las cosas? Les voy a contar, creo que ya lo he contado un testimonio varias veces aquí, de una mujer que estaba aquí en la iglesia, se congregaba con nosotros y nos pidió que le ayudáramos a orar por un carro que era necesario para su trabajo. Y oramos por el carro y el carro llegó. Y cuando llegó la bendición, la respuesta a la oración, el anhelo del corazón, la necesidad de ella, por lo cual estaba afligida porque no podía desempeñarse como quería desempeñarse en su trabajo, ¿cierto? Y oramos y el Señor respondió la oración. Esta mujer recibió el carro y no volvió a la iglesia. Porque el domingo era el día de lavar el carro, hacerle mantenimiento del carro y salir a pasear con la familia en el carro. Y entonces se convirtió su bendición en algo que la apartó de la iglesia. Qué diferente, ¿sí? Que ella hubiera dicho, el Señor me provee y ese carro está a disposición del Señor. ¿Sí? Yo me acuerdo que el segundo carro que yo tuve siendo cristiano, porque en 60 y pico de años he tenido varios carros, ¿sí? Segundo que estuve siendo cristiano, ¿sí? Yo le dije al Señor, Señor, si me concedes un carro, estará para tu servicio. Y el Señor me concedió el carro. Qué lío cuando yo dije y di el testimonio de que si el Señor me concedía ese carro, estaba para su servicio. Porque al salir de la iglesia cada vez, en un carro que cabían 5, se iban 10, ¿cierto? Porque estaba para el servicio de la iglesia. Y entonces yo repartía por las noches, los días entre semana, a las personas. Después alguien lo hizo por mí cuando no tenía carro. Pero yo repartía porque estaba para el servicio de la iglesia. Entonces, si alguien necesitaba una vuelta y yo tenía la disponibilidad del carro, yo lo llevaba, porque estaba para el servicio de la iglesia. Y lo que fue la bendición, la respuesta a mi oración, se lo entregué al Señor para el servicio. Me servía a mí y le servía a la obra de Dios. A eso me refiero con lo que hizo Ana. Ana recibió la bendición de tener un hijo y se lo entregó al Señor para que estuviera en el templo y le sirviera al Señor en el templo y se convirtiera en el profeta que se convirtió más adelante y en el juez que se convirtió más adelante del pueblo de Israel. Amén. Nuestra debilidad se reconoce delante del Señor en lo que nos falta, lo que necesitamos, lo que creemos, lo que queremos y en la aflicción que podemos tener para colocarla delante del Señor y Él verá si responde. El Señor le respondió a Ana, pero Ana entendió que esa respuesta que venía antes de que llegara, antes de que tuviera la bendición, antes de que recibiera al hijo, ya se la estaba devolviendo al Señor. No fue que dijo, ya el Señor me bendijo, ahora le voy a dar. No, antes de que llegara su bendición, antes de que el Señor le respondiera, porque no es que Ana quedó embarazada ese día en la oración. Pero antes de quedar, dijo, si respondes, si tengo ese hijo,
yo lo entregaré. Será nazario, no pasará navaja por su cabeza, y será un hombre dedicado para el Señor. Antes de que recibiera su bendición, ya se la había entregado. Y yo me pregunto cuántos de nosotros, en el momento en que estamos orando, clamando, pidiéndole al Señor, le decimos, lo que tú me des, que viene de ti, yo te lo voy a entregar para ponerlo a tu servicio. ¿Cuántos nuestra bendición que le pedimos, nuestro clamor, decimos, Señor, es para tu servicio, es para que tú lo uses, aunque me lo entregues a mí, está disponible para ti? Eso es lo que nos está enseñando Ana hoy. Eso es lo que tal vez no hemos visto de la historia de Ana, ¿cierto? Que podamos decirle al Señor, esto es tuyo, Señor, tú me lo das, lo pongo a tu servicio, te lo devuelvo. Yo lo voy a administrar, está bien, yo lo voy a administrar, pero es tuyo, te lo devuelvo, tú me lo entregaste a mí. Pero tómalo para tu servicio y la satisfacción y la bendición serán más grandes para nosotros. Están callados, están pensando lo que tengo que entregar, lo que tengo que decir, ahora qué voy a hacer. ¿Sí? Qué importante es ver esto en todo lo que tiene relación con el Señor para nosotros. Miren, cuando construimos la casa, cuando terminemos de construir la casa que nos entregó el Señor, que le contamos que habíamos contado el terreno, que con los bonos de pensión que nos dieron, que estamos construyendo, y nosotros hicimos una casa grande. Los que han estado allí la conocen. Y nosotros le dijimos al Señor, Señor, que sea una casa para que nos visite la iglesia, para reunirnos con la iglesia. Y ha sido difícil que las personas lleguen a visitarnos a la casa. ¿Por qué es lejos? Yo sé que es lejos. ¿Por qué hay que tener carro? No importa, yo tengo un carro que está al servicio del Señor. Amén. Yo he recogido gente aquí para llevarla a la iglesia. Me dicen, ¿qué pasó? Yo quiero ir. Bueno, yo te recojo porque yo sé que es difícil llegar. O llega hasta Galapa y yo te llevo hasta mi casa. Pero se hizo con ese propósito. Nosotros planeamos la casa con el propósito de servir a la iglesia, de recibir a la iglesia, de pasar tiempo con la iglesia. Y eso es lo que tenemos que hacer con todas las bendiciones que el Señor nos da como respuesta a nuestra aflicción, nuestro deseo, nuestro anhelo, aún a nuestra envidia, porque Sara estaba envidiosa de Penina y el Señor le respondió a su corazón, porque era el plan de ella, el plan del perdón para ella. Mateo 22, 37 y 38 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El Señor está por encima de cualquier cosa. Por encima de cualquier cosa. Es decir, todo lo que tenemos, que el Señor nos ha dado, Él está por encima de lo que tenemos. Y debe estar siempre como creyentes, como siervos que somos del Señor, a disposición del Señor. No le podemos decir, Señor, tú me lo diste, eso es mío. Como dijo Job, Dios da y Dios quita. Si Él lo quiere quitar, amén, Señor, es tu voluntad. ¿Sí? Por la razón que sea. Pero lo más importante es que estemos dispuestos a que lo que somos, tenemos, lo que el Señor ha hecho a nosotros y tenemos, sea posible colocarlo al servicio del Señor. Sea posible realmente entender que Él es el primero en todo. Y es una buena reflexión hoy para decir, estamos empezando el año y yo le hice un pacto al Señor. Si le prometiste al Señor que si te daba tal cosa, tú le regresabas otra. Bueno, auméntale, porque lo que te dé el Señor, además de lo que tú le ofreciste, ¿cierto? Es del Señor y para la obra del Señor. En ti o en otros, pero es para el Señor y la obra del Señor. Amén. Esta iglesia es muy bendecida. Esta iglesia ha sido bendecida y va a ser más bendecida. Este año el Señor, en este ayuno nos mostró que la iglesia va a ser más bendecida. Hay cosas que van a pasar que nos van a sorprender. Pero tenemos que creer que lo que Dios nos dé es para alabar su nombre, para dar testimonio de Él, para poner al servicio de Él. No estoy diciendo que traigan a sus hijos al templo y me los dejen aquí, por si acaso. ¿Sí? Por si acaso, Señor, yo te ofrecí mi hijo, ahí se lo dejo, pastor. ¿Sí? No. ¿Sí? Pero sí, que lo que sea de bendición, que el Señor traiga a su vida, lo pongan a disposición del Señor. Amén. Todo es para Él, ¿cierto? Lamentaciones 3:24. Y el Señor, por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Tú ofrece y espera en el Señor. Tú muéstrale al Señor que realmente Él es el primero en todo. Tú muéstrale al Señor que lo que tengas es de bendición. ¿Te vas a casar?
Ofrécele tu esposa al Señor o tu esposo al Señor. ¿Mm? Te lo va a entregar, pero tú dile, es para tu servicio, Señor. Tú me lo das, que sea para tu servicio. Que Él sea un sacerdote y que ella sea una idónea. Que seamos una familia de testimonio y lo que tú nos des podamos retribuirlo de alguna manera para la obra del Señor. Si te vas a casar, sí vas a hacer caso de lo que dice el Señor. Si te vas a noviar, igual. Vas a hacer caso de lo que dice el Señor. Pero no es para satisfacerte tú, ni tu amor, ni ese cariño tan fuerte que se tienen, sino es para ponerlo delante del Señor en todo, como testimonio. Amén. Proverbios 20:25 dice, trampa es consagrar algo sin pensarlo y más tarde reconsiderar lo prometido. Antes de prometerle al Señor, piénsalo. Me puse a hacer una vueltica por las redes sociales. A darle una vueltica por las redes sociales de las personas que conozco de la iglesia y que conozco fuera de la iglesia. Y en esas redes sociales en muchos me encontré con que, ¿cómo se dice? Repostean, se dice. Bueno, publican mensajes diciendo, Señor, yo te prometo. Señor, me gustaría que esto que dicen en esta imagen fuera una realidad en mi vida. Señor, esta imagen dice que doy gracias a Dios en todo, y yo doy gracias a Dios en todo. Y es una declaración que estoy haciendo, así está escrita en un Facebook o en Instagram. Si yo declaro que estoy agradecido con Dios, que quiero ser un buen cristiano, que quiero que le doy gracias por la transformación que he tenido, por ahí leí en alguno, ¿sí? Que eso sea realmente algo que yo viva, porque una cosa es declararlo y otra cosa es vivirlo. Entonces, si vas a declarar algo porque te gustó, te pareció bonito, pero no lo vives, estás cometiendo un error, porque el Señor te va a reclamar por tus palabras, dice. Tus votos, tus pactos que haces con el Señor son para cumplirlos. Amén. Tus pactos que le pones al Señor es algo que Él toma con seriedad. El Señor no es como nosotros, y nos recalca, porque un día dice que tú sí así, sea así, y tú no sea no. Si dijiste que sí, te vas con todo por el sí delante del Señor. Si dijiste que no, te vas con todo por delante del Señor. En todo lo que hagas y en todo lo que vivas. Porque si tú le prometes al Señor que vas a dejar de hacer, ¿sí? Vas a dejar de hacer. Porque para el Señor tu palabra es un pacto con Él. Lo que tú dices y le enuncias al Señor, Señor, es que yo voy a renunciar al trago, Señor, es que yo voy a renunciar a esto. Si tú se lo prometes, tienes que hacerlo, porque si no le estás faltando al Señor, y trampa es prometer y no cumplir. Acabamos de leer. Y ay, eso nos toca, porque ¿cuántos hemos hecho una promesa al Señor y no la cumplimos? ¿Cuánto le hemos ofrecido algo al Señor y no lo hacemos? ¿Cuánto le decimos al Señor que vamos a cambiar y no cambiamos? ¿Cuánto le decimos al Señor que queremos hacer algo, ¿sí? O que aún muchas veces no queremos hacer algo, pero le pedimos que nos ayude a hacerlo, ¿cierto? Porque queremos vivirlo. Pero terminamos con que el Señor nos da la posibilidad de hacerlo y ya no queremos vivirlo. Ya no queremos darnos cuenta de lo que Él hace. Mire, si el Señor te dijo, yo te enseño a amar, y tú quieres amar de verdad, y el Señor te da la posibilidad, y después diga, yo ya no quiero. Les voy a contar un testimonio propio también. Yo nací en una casa donde mi papá era el macho de la casa, el hombre de la casa. En mi casa éramos 6 hijos. No hablemos de primos, no, la familia, el núcleo eran 6 hijos, mi padre y mi madre. En mi casa se esforzaba para que mi papá comiera carne todos los días, o si no, eso era tenaz. Nosotros podíamos pasar una semana sin comer una carne o un pollo, pero mi papá tenía que comer carne todos los días o pollo todos los días. Y se le servía a él. Es más, yo iba a la Fama, le decimos en Bogotá, la carnicería, ¿cierto? Y compraba
un cuarto de carne que era más grande que el de ahora, no sé por qué. ¿Sí? Compraba un cuarto de carne para que le sirvieran el almuerzo a mi papá y nosotros comíamos lentejas, papas y arroz y era que vea. Porque él era el hombre de la casa. Y ese hombre de la casa, ¿cierto? Llegaba de trabajar, saludaba buenas noches a mi madre y a nosotros. Ya sabíamos que él había llegado. Y sabíamos cuándo se iba. Pero había muy poco diálogo y muy poca comunicación. Menos un abrazo. Menos un abrazo. Total que cuando yo crecí, me costaba trabajo abrazar. Y ahora me paso. Porque el Señor me enseñó a abrazar. Porque yo le pedí al Señor que me quitara esa sensación de no tener, yo no quería tener contacto con otra persona. Porque nunca lo recibí. De mi madre, de pronto un poco más, aunque tampoco fue lo mejor. Pero nunca recibí muestras de afecto en mi casa mientras crecía. Y cuando me volví cristiano me costaba difícil, no me gustaba que me abrazaran, no me gustaba que me saludaran, la distancia ya, pero le pedí al Señor que me cambiara y me pudo transformar. Amén. Porque decidimos que le ofrecemos algo al Señor, cámbiame Señor y yo voy a ser esa persona que pueda saludar y expresar el amor tuyo en un abrazo, ¿sí? Pero cuando decimos enséñame a abrazar, pero no, a este no lo abrazo, a ese menos, uy, ¿qué tal esa? ¿Sí? Me cae gordo, ¿sí? Como decían por ahí, pero está tatuado. No, yo no. Sí. Tenemos que amarnos los unos a los otros, dijo el Señor. Amén. Y si prometemos realmente y pedimos y el Señor nos responde, tenemos que cumplir. Y el propósito para el cual pedimos siempre tiene que incluir que lo que el Señor nos pide, nos da, es para su honra. Es para que se note que es Él, para el servicio de Él. Amén, iglesia. Eclesiastés 5:5, vale más no hacer votos que hacerlos y no cumplirlos. Oiga, como que el Señor nos conocía, ¿cierto? Nos conoce. Y nos lo repite, ojo con lo que dices que quieres, con lo que yo te doy y con lo que la causa por la cual la pediste no se cumpla. Amén. Mirar la vida de la perspectiva de Dios es muy diferente. Cuando yo encontraba en esta parte de la palabra de Dios ese motivo de Ana, ¿sí? Que no fue muy sano, que era el dolor, su frustración, pero también estaba la envidia y estaban los celos de Penina, ¿cierto? Y ver cómo el Señor permite que ella se exprese, pero en su expresión, su entrega al Señor, su ira a encontrar consuelo y abrir su corazón para que la escuche el Señor, se da cuenta que de pronto, ¿qué tal que me ponga Samuel allí a mi hijo y yo lo convierta en un ídolo? ¿Cierto? Y mi hijo sea todo. Mi hijo sea lo primero, lo que está por encima de todo, inclusive por encima del Señor. Y dice, no, esto no puede ser, así de que yo se lo ofrezco. Porque saben que los hijos se convierten en ídolos. Nadie le ha pasado. ¿Sí? Que el esposo se convierta en ídolo, no ha pasado, o la esposa se convierta en ídolo, ¿sí? Que el trabajo se convierta en ídolo, ¿sí? Señor, dame el trabajo, Señor, dame la oportunidad, y cuando llega el trabajo pasa a ocupar el lugar de Dios. El hijo ocupa el lugar de Dios, la esposa ocupa el lugar de Dios, el esposo ocupa el lugar de Dios, el carro ocupa el lugar de Dios. Y el Señor te dice hoy que las cosas no son así. Que nada puede ocupar el lugar de Dios. Y cuando Ana se dio cuenta de tanto anhelo, tanto que quería, y se dio cuenta que de pronto podía llegar a ocupar el lugar de Dios ese hijo, porque era tan anhelado, lo quería tanto, que mejor dijo, yo se lo entrego al Señor. Y nosotros debemos conocernos tanto, que si el Señor nos responde una petición de oración, que anhelemos tanto, que pensemos que puede llegar a quitarle el lugar a Dios, mejor no lo aceptemos. Porque se va a convertir en maldición en vez de bendición. Amén. Cualquier cosa que me aparte de Dios, que yo crea que fue recibida como bendición y me quite mi relación y mi comunión con Dios, ya no es una bendición. Ya se convirtió en una piedra de tropiezo para mi condición de Dios, mi comunión con Dios. Entonces tenemos que estar muy atentos y tener la perspectiva de Dios para todo lo que nos habla el Señor, nos muestra el Señor y nos da el Señor.
Están callados. Nos van a tomar nota en el papel. Tengo que entregar, tengo que entregar, tengo que entregar. Tengo que devolver. Lo decíamos ahora, Romanos 11:36. Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas proceden de Él, ¿cierto? Existen por Él y para Él. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, incluyendo nuestras familias, nuestros trabajos, nuestra ropa, nuestros gustos, nuestros hobbies, todo lo que el Señor nos da proviene de Él, es por Él y es para Él. Así sí que si de Navidad te regalaron el jueguito este para jugar en el computador y te está quitando el tiempo de oración porque estás ahí pegado, ¿cierto? Ya vives risas por ahí, ¿cierto? Sí. Fue la bendición de Dios, te la dio Él, porque Él permitió que fuera creada y es para Él. O sea, no es para que Él se ponga a jugar, es para que tú te des cuenta que el Señor te complació, pero que no le puedes quitar el tiempo a Dios. Amén. Igual con cualquier cosa que llegue a nuestras vidas, porque es que nosotros nos damos cuenta, no vivimos conscientes de que todo lo que recibimos viene de Él. Y tenemos que ser conscientes de eso. Él nos bendice continuamente todos los días. Y tenemos que ser conscientes de esa bendición diaria que el Señor nos da a nosotros. Que nuestro pacto que podamos hacer con el Señor, cuando hablo de que le pedimos al Señor, sea algo que nos complazca a nosotros, pero que no lo desplace a Él, sino que Él se complazca de poder responder una oración. Que no diga, no debía haber contestado esa oración. Que no diga, no creí que fuera a pasar lo que está pasando. Sino que al contrario se complazca. Le ofrecí, me pidió, le di y está alabando mi nombre con su bendición. Está exaltando y está dándole gloria a Dios con su bendición. Amén. ¿Es bueno que te agrades a ti mismo? Sí, claro, no es malo. Pero sin olvidarte de Dios. ¿Es bueno que lleguen a tu vida bendiciones? Sí, pero no te olvides de quién vienen. Un voto o una promesa es algo serio delante del Señor. No sé cuántos votos habrán hecho votos ahora que estamos empezando el año. Amén. Alguien me preguntaba, pastor, yo quería dar la primicia, pero se me pasó el día de la primicia. Pero yo quería darla. ¿Dela? No, pero es que ya pasó el día. ¿Sí? ¿Ya pasó el día? ¿Cómo así? No, nosotros tenemos un día, pero si no pudiste, es algo que el Señor manda, ¿sí? Pero quedó frío el hombre. ¿Sí? Yo quería, pero ya pasó. No, puede, ¿por qué no? ¿Qué te lo impide? ¿Qué te lo impide? Si hacemos un voto, hagámoslo. Respondamos realmente. Y no olvidemos que Dios está aquí para formarnos. Para formar en nosotros ese amor por Él, esa comunión con Él, y que podamos entender que Él es el primero definitivamente en todo lo que hagamos. El gozo de Ana fue más grande cuando le entregó al hijo, porque yo creo que no hay más satisfacción más grande que uno ver, por ejemplo, en este caso, a sus hijos entregados a Dios. No hay nada más, yo soy feliz con mi hija, ¿sí? Y oro porque mi hijo esté nuevamente caminando firme con el Señor, no por raticos. Porque eso es algo que llena nuestra vida. Por eso decía, la mejor elección que puede tomar una persona es por Cristo y la segunda, casarse. Esa es la mejor elección que puede tomar una persona. La primera elección, la que está sobre todo. Entonces, qué bueno que nuestros hijos puedan elegir por Cristo y uno pueda guiarlos a elegir por Cristo. No que ellos elijan, no. Porque en este mundo tiene fuerza, tiene poder sobre las personas. Y yo tengo que ser consciente que si es mi enemigo el mundo, como soy enemigo de Dios, no voy a mandar a mi hijo a que pueda ser víctima de irse para el mundo, sino que tengo que ayudarlo a elegir, a mostrarle realmente por dónde hay camino, para dónde hay un camino que es camino de santidad y camino de salvación. Y es con Cristo. Porque afuera también le ofrecen camino, y un camino de prosperidad, de éxito, de victoria, de reconocimiento, de exaltación. Pero sin Cristo, de nada vale. Amén.
Hoy mira tus anhelos que se han cumplido. ¿Estás siguiendo la línea de Ana? Hoy mira tus anhelos que se han cumplido hasta este momento, desde que empezaste a tener una comunión con Dios. ¿Y estás siguiendo la línea de Ana? Porque debemos mirar lo que está pasando. Y si no están en la línea, hay tiempo de alinearse. Hay tiempo de colocar las cosas que Dios nos ha dado como bendición en la línea de Ana, es decir, al servicio del Señor. Cuando yo, en el seminario de finanzas, cuando lo hacemos, este año pienso hacer otra vez el seminario de finanzas, al comienzo del seminario entregamos un poder para que lo firmen. ¿Al comienzo o al final? Bueno, en el momento del seminario, al comienzo o al final, se entrega un poder, y en ese poder se traspasan todas las propiedades al Señor. Ustedes saben, cuando uno le entrega como pastor una hoja donde se le dice a la persona, firma allá abajo, ¿cierto? Donde usted dice que todo lo que tengo se lo entrego al Señor, se lo traspaso al Señor y reconozco que es propiedad del Señor, ¿cierto? Y firmo. ¿Sabe cuántos empiezan a dudar haber llegado al seminario de finanzas? Entregarle todo al Señor. Decirle que le suelto el carro que es de Él, la casa es de Él, el último equipo de sonido y el televisor de 65 pulgadas son de Él. ¿Qué tal que me lo quite? Tú entrégaselo. De pronto te lo quita para darte uno mejor. Amén. Pero el Señor no es una persona injusta. Si le entregamos todo a Él, no quiere decir que nos vaya a quitar lo que es de Él, porque ya no lo entregó para que lo administremos. Entonces hay que confiar en Dios, ¿sí? Lo que tú le quieras entregar a Dios, entrégaselo y confía en Él. ¿Qué es la bendición que yo más quiero? ¿Cómo le voy a decir que es de Dios y entregársela a Dios otra vez? Tú tranquilo, que Él se va a glorificar en tu vida, que Él lo va a hacer. Dios escucha todas nuestras oraciones. No las responde todas, pero escucha todas las oraciones. Y si Él ve que tu oración es justa, es buena y está conforme a su voluntad buena, agradable y perfecta, te va a contestar tu oración. Actúa tanto en tu exterior como en tu interior, porque normalmente pedimos cosas materiales, ¿no? Pero hay algunos que pedimos cosas espirituales o cosas que tienen que ver con nuestra alma. Señor, quítame este dolor que tengo en el corazón, como hizo Ana. Señor, quítame la depresión que me asalta. Señor, quítame la angustia en la que vivo. Señor, quítame los temores. Y el Señor te dice, te voy a quitar el temor. Te quito el temor. Pero no para que andes a las 12 de la noche dando papaya para que te acabe en el cuerpo del templo del Espíritu Santo, ¿cierto? Hay que ser responsables con nuestras peticiones. Hay que ser responsables con lo que pedimos. Señor, me quitaste la depresión, pero me volví loca y fiestera. No, tampoco. Hay que ser responsables con lo que el Señor nos pide y nos da. La respuesta del Cana, del sacerdote Elí, al final, el Cana es el esposo del sacerdote Elí, fue lo mejor que puede uno recibir. Ve en paz, le respondió Elí, y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Hoy mi oración es esa por ustedes. Vayan en paz y que el Señor, ¿cierto?, les conceda la petición que hicieron a los del ayuno y a los que no ayunaron, a todos los que tenemos una petición delante del Señor, porque hoy han aprendido que cuando Él les conceda, ustedes se la van a entregar al Señor. Amén. Ninguno dice amén, solamente tres amén. ¿Sí? Aunque sepa que la tengan un ratico. Lo que ustedes pidan, mi oración hoy es esa. Vayan en paz y que el Señor les conceda su petición, porque ya saben qué tienen que hacer con la respuesta del Señor. Porque así como hizo Elí con respecto a Ana, aunque Elí no sabía lo que iba a pasar, pero sí sabía que en el propósito del Señor la respuesta de Ana iba a ser una bendición para ella, ¿sí? Y desde ella lo bendecía, pero no sabía que iba a ser una bendición para ella y para él también, porque tenía una persona más en el templo para trabajar con él en la obra de Dios. Amén. Pues no nos olvidemos de que podemos ir en paz, porque nuestra oración hoy y la oración entre todos es que el Señor les conceda su petición el día de hoy.
porque ya saben qué van a hacer con su petición, porque ya saben lo que el Señor quiere entregarles y darles a cada uno de ustedes, porque ya saben que Él es generoso al extender su mano, es pronto para escuchar nuestras oraciones y al extender su mano te va a bendecir. Y ya sabes que te bendice no para que le quites el lugar a Él, sino para que al contrario le saltes a Él con tu bendición. Amén, iglesia. Y es tiempo todavía de corregir. Es tiempo de corregir lo que tal vez no estabas mirando con la perspectiva que el Señor te está mostrando hoy. Copia aquí, seguro que si corriges y lo haces, tu gozo será mayor y el Señor también se alegrará por ti. Seguro que si corriges las bendiciones que te están quitando el tiempo de Dios y el Señor te va a dejar disfrutar la bendición, créelo. ¿Sí? Si pongo el ejemplo del jueguito, el Señor te va a dejar jugar, pero no le quites el tiempo a Dios. Amén. Si tu hobby es el fútbol, ¿sí? Puedes ver, puedes practicar, puedes participar, pero no le quites el tiempo a Dios y Él te va a dar el tiempo para que veas, practiques y juegues. En lo que sea, Dios está ahí para darnos gusto a nosotros, para consentirnos, porque el que ama, consiente. El amor se demuestra con obras, no de maltrato, sino con buenas obras. Amén. Iglesia, que hoy sea tu vida cambiando la perspectiva respecto a la bendición y al pacto que puedas hacer con Dios, como hizo Ana. En medio del proceso del pacto, Ana cambió de satisfacer su deseo a reconocer que primero estaba Dios y al tiempo satisfacía su deseo. Amén. Pónganse de pie, por favor. Yo aprendí con este mensaje. Aprendí que a veces nos centramos en lo que recibimos. Aprendí que a veces nos sentimos exaltados de parte de Dios por lo que nos da. Pero aprendí que nos quedamos cortos en agradecerle al Señor, porque no simplemente decirle gracias, Señor, por lo que me has dado. Porque aprendí de Ana que no es suficiente dar las gracias, sino que nuestro llamado está a entregarle todo a Dios. Todo lo que somos y todo lo que tenemos. Y más cuando hay una respuesta de su oración para nosotros. Pactos que podemos hacer. Pactos que debemos cumplir. Yo siempre tenía la lucha de los pactos, y porque los digo siempre, en las iglesias vemos que el pacto es una cosa, que el pacto es la otra, que hagan el pacto con el Señor. Y los pactos son como el de Ana. Elí no le dijo, vaya pacte con el Señor. Su marido no le dijo, vaya pacte con el Señor. Nació en su corazón. Y si en tu corazón nace hacer un pacto con el Señor, cúmplelo y ponlo delante del Señor para su obra. Y poner las cosas delante del Señor para su obra no es traerlas al templo, porque es que tú eres iglesia también fuera del templo. Y puedes colocar allí afuera la respuesta de tu oración como testimonio y glorificar a Dios. Puedes usar lo que Dios te da para ayudar, para bendecir, para mostrar que Dios es un Dios de amor, un Dios generoso. Todavía puedes, con lo que has recibido, y empieza a caminar con lo que vas a recibir, porque vienen cosas de Dios para tu vida siempre. Amén. Ven paz, le respondió Elí, y que el Dios de Israel te conceda tu petición que has puesto delante de Él. Cierra tus ojos. Señor, yo te doy gracias, Señor. Gracias porque somos muy bendecidos, Señor.
Tu palabra es un ejemplo de tu bendición, Señor. Hoy nos enseñas, Señor, cómo recibir una bendición, Señor, y cómo, Señor, darle un propósito a las bendiciones, a tu respuesta, Señor. Hoy nos enseñas cómo pactar, Señor, contigo, Señor, si es lo que nace en nuestro corazón, Señor. No porque alguien nos lo diga, sino porque los pactos deben nacer en nuestro corazón, Señor. Jacob pactó contigo, Señor. Jefté pactó contigo, Señor. Hubo muchas personas que pactaron contigo, no porque se lo dijeran, sino porque nació en su corazón, Señor. Y tal vez hemos pactado contigo cosas, Señor, y tal vez cuando llegó, Señor, esa respuesta a la oración, Señor, nos apropiamos de ella, Señor, simplemente para decirte gracias, y cuando contamos es para dar la gloria a Dios, pero no hacemos efectivo, Señor. No le damos un propósito a tu bendición, Señor. Hoy queremos y aprendimos que hay que darle un propósito a tu bendición, que sirva, Señor, para la obra del Señor, no simplemente para dar la gloria, sino para que sea puesto a la obra del Señor, cuando tú lo requieras, Señor, cuando tú lo pidas, Señor. Llévanos hoy, Señor, a cambiar nuestra forma de pactar, nuestra forma de orar, de reconocer que en un proceso de la oración puede nacer de un deseo no tan sano, pero convertirse en algo que alabe y exalte tu nombre, Señor. Que podamos, Señor, discernir lo que tú tienes para nosotros, Señor, y nos entregas como un regalo, Señor, como una bendición, Señor, como un favor no merecido, porque no merecemos nada, Señor, pero que en esa bendición y en ese regalo, Señor, siempre habrá un propósito, Señor, para que tu obra sea exaltada y para que sirva para tu obra como servimos nosotros, Señor, porque nos has dado vida y vida en abundancia, Señor. No para que la disfrutemos para nosotros, sino para que la disfrutemos para ti, Señor. Para mostrarte a ti, Señor. Para ser cambiados como tú quieres que seamos cambiados, Señor. Para darle el valor a las cosas, Señor, que tú quieres que le demos, Señor. Para ver, Señor, cómo podemos crecer, Señor, en ti, Señor. Y de crecer en el mundo, Señor. De crecer en nuestra carne, Señor. De crecer en la voz de Satanás hablando a nosotros. Hoy te damos gracias, Señor, porque eres bueno, Señor. Tú eres un Dios bueno, Señor. Tú eres un Dios que se preocupa. Tú eres un Señor que está atento, Señor, de hacer de nosotros cada vez mejores y más perfectas personas, Señor. Hoy nos perfeccionas con este mensaje, Señor, porque en él, Señor, reconocemos tu grandeza, Señor. Reconocemos que el propósito de este mensaje es hoy saber que tú nos bendices para bendecir, Señor. Con tu obra, Señor. En tu obra y para tu obra, Señor. Hoy te agradecemos, Señor. Bendice a tu iglesia hoy, Señor. Que tu iglesia vaya en paz sabiendo que has escuchado sus oraciones, Señor. Y tú vas a conceder la petición que has puesto delante, Señor, de él, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Tu mano se extiende hoy para bendecir a tu iglesia y probar, Señor, si pusieron esta palabra, Señor, en práctica, Señor. Tú hoy estás entregando, Señor, tú estás empezando a dar, Señor, tú vas a llevar, Señor, a las personas, Señor, a que vean tu favor, la respuesta, Señor, pero también vas a mirar, Señor, si esa respuesta, Señor, que estás entregando, Señor, cumple, Señor, con lo que hoy les has puesto, Señor, a aprender en su espíritu, Señor. Ven paz, iglesia, porque Dios te bendice. Ven paz porque Dios va a contestar tu oración. Ven paz porque va a cumplir el anhelo de tu corazón. Ven paz porque va a cumplir tu deseo. En el nombre de Jesús, Señor. Y recibirás para dar la gloria a Dios, pero para poner al servicio de la obra de Dios, en el nombre de Jesús.